Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en los estudios de FM Mundo con la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, para hablar sobre algunos de los casos que se manejan en Fiscalía, el caso Encuentro, León de Troya, Sinohydro, entre otros, también sobre la situación y la gestión institucional. Doctora Salazar, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Gracias. Doctora, vamos a comenzar por el caso más reciente, el caso Sinohydro. Estaba prevista la audiencia de formulación de cargos para este jueves 2 de marzo. Entendemos, y esto se conoció en estos últimos minutos, que la defensa de Lenín Moreno ha pedido el diferimiento de esta audiencia. No se ha confirmado todavía el diferimiento. Sí, no tan reciente es este caso, sino más bien es el resultado y el producto de toda la investigación que la Fiscalía General del Estado ha llevado a cabo durante los últimos años. Hemos conocido el cambio de abogados, es decir, se suma una nueva defensa y por tanto han solicitado el respectivo diferimiento. Vamos a esperar la resolución judicial para conocer si se acepta o no esta petición. Sí, y bien, nos referíamos un poco a reciente respecto de los hechos que han generado noticia en estos últimos días. Se ha revelado, por ejemplo, y se reveló la semana pasada, que fueron 76 millones de dólares y que habrían sido repartidos entre varios beneficiarios a través de una, vamos a llamarla así, una especie de colocadora de sobornos que era esta empresa Recorsa, de acuerdo a las investigaciones de Fiscalía. 76 millones de dólares. Es una cifra descomunal. Por supuesto, y esto es un hito en la historia judicial del país. Es la primera ocasión que vamos a judicializar un caso de sobornos, de cohecho, por 76 millones de dólares. Para poner un ejemplo, en el tema sobornos eran 13 millones. En Odebrecht, 33 millones identificados. Ahora hemos podido rastrear aquellos 76 millones de dólares que corresponden al 4% del contrato con Sinohydro para la construcción de este proyecto, como usted lo ha mencionado, de Coca-Cola Sinclair. Así es, y un poco hacíamos este símil porque en el caso de Brecht involucraba algunas empresas, involucró a una gran cantidad de funcionarios. En casos sobornos también son varios contratistas, 76 millones de dólares. Ahora, para un poco ubicar y que la gente que nos escucha en este momento, ¿cómo fueron un poco las investigaciones? ¿Cómo se logró detectar que estos 76 millones de dólares fueron repartidos? Hubo creación de empresas y hay al menos una decena de sentencias penales internacionales que dan cuenta de ello. Sí, efectivamente, el trabajo investigativo se basó en un análisis financiero. Entonces, de la denuncia inicial que hizo referencia a transferencias de las cuales habría sido beneficiario el ex vicepresidente de la República desde entonces, el licenciado Lenín Moreno Garcés, la Fiscalía indagó desde qué cuenta venían estos fondos. Y resulta que aquellos fondos provenían precisamente de Sinohydro y que fue aperturada para ese objetivo, recibir este porcentaje. ¿Y por qué nos atrevemos a afirmar y manifestar el tema? Porque procesalmente, como producto o resultado de la asistencia penal internacional remitida desde Panamá, podemos verificar en el expediente que se encuentra esa declaración. Ahora, una vez creadas estas empresas y colocado el dinero en algunas de ellas, ¿se ha logrado también establecer otro tipo de responsabilidades o en ese camino va la Fiscalía? Me refiero concretamente a quienes pudieron tener en su momento la responsabilidad política, la toma de decisiones para que el proyecto se concrete, porque en principio muchos han dicho, Lenín Moreno no era el encargado de sectores estratégicos, no era el encargado de la contratación, seguramente habrá mucha más gente que esté dentro de esta trama. Sí, el delito ahora, por el momento investigado, es el de cohecho, lo que significa recibir y entregar dádivas, presentes o recursos, lo que conocemos comúnmente como el soborno o la coima. Sin embargo, de los responsables políticos no se tiene que encargar la Fiscalía de llegar a establecer. En responsabilidad política, nosotros tenemos que llegar a probar la responsabilidad penal, porque perseguimos delitos. En ese sentido, yo quisiera entender que usted indicaría que no se encuentran siendo objeto de investigación o para procesamiento aquellas personas que fueron los responsables del manejo de la obra en sí. Sin embargo,
lo que hemos logrado identificar o procesar por el momento son aquellas personas que se han beneficiado directamente o a través de terceros de cheques o transferencias. De las decisiones que hayan tomado otras personas deberían ser objeto o van a ser objeto de otra investigación en otro tipo penal. Quienes han seguido de cerca el caso desde la Asamblea Nacional, en su momento también, el asambleísta ahora, Fernando Villavicencio, ha dicho, por ejemplo, que también podría eventualmente, y esta es una de las posibilidades, se abre ahora con el tema de cohecho, pero no se descarta un posible peculado, tomando en cuenta que es dinero que de alguna forma dio la vuelta, llegó a Sinohydro creó esta empresa Recorsa, que es la que habíamos hablado como esta para que un poco la gente nos entienda, como esta colocadora de los sobornos, un caso similar hubo en Odebrecht, ¿se podría configurar un peculado eventualmente? Aquí solamente una corrección. Sinohydro no abre la cuenta. Quien abre es Recorsa a través de su representante legal y su grupo familiar. Ellos reparten este dinero desde Panamá para otros países y también acá en el país. Y ese dinero que da la vuelta, ¿podría entonces en ese contexto configurarse otro tipo de delito? Es que el peculado tiene otra característica y otra connotación, sin embargo es nuestra responsabilidad de que aquellos elementos que se desprendan producto de esta investigación llegar a determinar si se inician o no otro tipo de acciones. Pero en ese camino estamos. Ahora, el correísmo ha intentado un poco desmarcarse de esta trama, de esta investigación. De hecho, el expresidente Correa ha reaccionado en algunos momentos con cierta ira en redes sociales a propósito de haber sacado esta investigación. 4 años más tarde dicen y cuestionan que haya sido 4 años más tarde, pero ustedes han presentado también el tiempo que se han demorado las asistencias. Por supuesto, sin embargo yo considero que la ciudadanía tiene ansiedad de conocer los pormenores de este caso, el desarrollo de las investigaciones y como usted bien lo manifestó, los particulares de la Fiscalía. Pensaría que no vale la pena detenernos en dar respuesta a trinos de prófugos y sentenciados de la justicia. ¿No ha intentado ver quién más está dentro de esta trama? Ha intentado desde la Fiscalía. La Fiscalía continúa en el proceso de investigación, de análisis. A diario nos llegan los reportes desde Panamá. Por ejemplo, se siguen sumando cifras a los mismos actores. Lo único que nos da cuenta es que nuestra teoría estará bien sustentada y que estamos en capacidad de tener ante los jueces un caso fuerte y sólido, como en todos los casos, y estaremos en capacidad de obtener una sentencia en el futuro. Y esta solidez de contundencia que hablan las investigaciones de Fiscalía, hablan por ejemplo de transferencias, compra de departamentos, también regalos. Así es, cobro de cheques de tal manera que efectivizaron ese dinero y se lo repartieron. Ahora, la empresa Sinohydro ha rechazado el hecho de que se bautice al caso como caso Sinohydro. Han enviado una carta inclusive y esto de alguna forma también ha creado cierta incomodidad en el gobierno que está en un proceso aparte, ¿no? De negociación por el tema de Coca-Cola. Yo pienso que hay que identificar y separar los periodos. Lo que la Fiscalía ha realizado es un trabajo técnico jurídico que nos ha permitido establecer que Sinohydro realizó la transferencia inicial para viabilizar este pago de sobornos. Entonces, la Fiscalía no tiene culpa que los exdirectivos y representantes de la referida compañía se hallen envueltos ahora en esta trama de corrupción. Cerremos con el tema de las asistencias penales internacionales. Veo inclusive que en su vez está el mapa de todas las asistencias que se solicitó. Hay 10 asistencias penales internacionales, si no me equivoco. El tema del por qué se ha demorado, que ha sido uno de los cuestionamientos o suspicacias que han querido despertar respecto de esta demora de 4 años en sacar este caso, tiene mucho que ver con las asistencias. Por supuesto, para poner un ejemplo, y hemos logrado graficar, la Fiscalía General del Estado ha librado 10 asistencias penales internacionales a Panamá, Belice, Estados Unidos, España, Suiza e incluso a China, con 10 insistencias y que no han sido respondidas aún. Para poner en promedio, tenemos en respuesta 14 meses, tomando en algunos casos más tiempo, pero recordemos que no solamente se trata de remitir una asistencia penal, de obtener la respuesta, hay que analizar esos datos. Son cheques, son transferencias,
son cantidades exorbitantes, 76 millones de dólares que han tenido que ser procesados por el equipo de Fiscalía, no por la Fiscal General exclusivamente, y que continuamos en este trabajo. Entonces no es un tema de coincidencias. No es un tema de coincidencias, incluso se ha traído a colación la comparación entre un caso y otros. Para poner un ejemplo, el tema sobornos. Pero es que el tema sobornos es una trama a nivel interno, a nivel nacional. En el caso Sinohydro es una trama a nivel transnacional. Entonces, se necesitan orientar los esfuerzos para realizar una investigación seria y con la cooperación también de los otros países involucrados en este tema. Doctora, vamos al caso Encuentro, que es otro de los temas que ha sido noticia en estos últimos días. Y una de las cosas que ha llamado la atención también es esta relación y la explicación del por qué se denominó caso Encuentro. Ha hecho un símil también con otros casos. La razón por la cual se denominó Encuentro no era un tema de dedicatoria al gobierno. No, es que la Fiscalía no dedica los casos a ninguna persona o entidad. Simplemente los va relacionando de acuerdo con los elementos que va encontrando. En este tema, el nombre también obedece a la concentración de mismos actores que finalmente terminan en un encuentro. ¿Y esto nos referimos a qué casos, por ejemplo, a qué gobiernos? A los 3 últimos periodos. El caso Encuentro, Petroecuador, León de Troya, Sinohydro son un poco los que han salpicado a personas allegadas a este gobierno. ¿Hay una tensión con el gobierno? Ninguna tensión, de ninguna manera. Yo considero que el Estado en su conjunto tiene por mandato constitucional trabajar de manera coordinada y respetuosa en beneficio de la ciudadanía. No estamos aquí para polemizar con las personas, sino para cumplir con nuestras competencias. Más en detalle respecto del caso Encuentro, la estructura como tal, ¿qué es lo que investiga Fiscalía dentro de esta estructura? Porque hay personajes que son de alguna forma también el denominador común con otros gobiernos. Nos referimos a Hernán Luque, Rubén Cherres, Leonardo Cortázar, por ejemplo. ¿Qué es lo que investiga concretamente y hasta dónde se ha avanzado en el caso Encuentro? La Fiscalía, como usted conoce, se encuentra en fase de investigación previa, por lo tanto, es reservados los detalles de aquella investigación. Sin embargo, lo que se está investigando es lo que ha sido público y denunciado por un medio digital y de lo que nos ha permitido ir acopiando varios elementos de convicción que en un momento dado nos permitirán llegar a una conclusión. Ahora, ¿ha habido tropiezos quizá en el proceso de investigación? ¿Gente que no quiera colaborar? Tenemos libradas algunas solicitudes de información, se han practicado actos urgentes y estamos recabando esa información, al menos 80 versiones que han sido ya señaladas y estamos en ese proceso. Análisis, además, de las evidencias que fueron incautadas en su momento a través de la ejecución de los actos urgentes. Aun cuando son por cuerdas separadas, pero la Asamblea Nacional también ha encaminado uno de los procesos de investigación respecto del caso en Encuentro. Por supuesto, y yo quisiera que también la ciudadanía comprenda que debemos separar. Los tiempos políticos son unos, los tiempos judiciales son otros, incluso los tiempos de los medios de comunicación o periodísticos son distintos. Entonces, la Fiscalía se encuentra concentrada en realizar investigaciones técnico-jurídicas que garanticen la no impunidad. En este proceso de investigación, y yo sé que tiene que ver con el caso, que es otro caso, el caso Petroecuador, pero ocurrió también un impasse con el gobierno y esto fue la disposición del Ministerio del Interior de retirar a 37 agentes, entre agentes investigadores, personal de su seguridad. Esto generó también un problema. Para ellos fue una decisión que se debía tomar en algún momento, para muchos fue una coincidencia, una casualidad y una dedicatoria. De fatales coincidencias hablamos. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado hizo uso de herramientas e instrumentos jurídicos para detener esta decisión. Ahora mismo contamos con medidas cautelares que ha frenado esa decisión y de inobservarlas caerían las personas responsables en desacato. Y algo que llamó la atención, el personal de reemplazo que pretendía ponerse para este tipo de trabajos de investigación era personal dedicado
muy respetable el trabajo, evidentemente, Así de policía comunitaria, pero no tenían el expertise necesario para este tipo de investigaciones. Por supuesto, porque de eso se trata, de precautelar las investigaciones, de que estén manejadas con personas con experiencia y sobre todo que no se detengan los procesos, porque el hecho de sumar al equipo a señores agentes que en este momento realizan actividades de policía comunitaria, usted conoce cuál es el trabajo de un agente de policía comunitario, es decir, acercarse a la ciudadanía, prevenir los delitos. Acá debemos tener otra característica, la investigación. Hoy la Fiscalía cuenta con un equipo especializado y sobre todo que ha pasado temas sensibles y que están en capacidad de responder a cualquier tipo de investigación. El ministro del Interior había dicho que hablará con Fiscalía para hacer una coordinación y en esta necesidad de cambio de estos equipos. ¿Ha llegado ya algún acuerdo, acercamiento? No he recibido invitación alguna, sin embargo, las puertas de la Fiscalía siempre van a estar abiertas para dialogar con todos los actores del Estado responsables de la seguridad y de la justicia. ¿Se mantienen ustedes en la necesidad de mantener un equipo que está ya al tanto de los casos? Por supuesto, por lo menos hasta que termine la fase de investigación y podamos dar los resultados que el país espera. Quizá esto fue un intento del gobierno por frenar un poco, entorpecer ciertas investigaciones. Yo no puedo hablar de aquello que no me consta. No, pero bueno, en todo caso, esto sí generó un poco de molestia en Fiscalía. Molestia, más bien sorpresa, y por eso es que nosotros tuvimos que realizar y tomar las acciones preventivas del caso. En paralelo se ha hablado de otro de los casos y algunos tienen cierta relación, pero vamos a diferenciarlos. Por ejemplo, el caso León de Troya. Este es un caso que fue denunciado por un medio digital y cuyo informe de investigación fue archivado en enero del 2022. Posteriormente se ha conocido algunos detalles, no todos, sobre este informe, pero la Fiscalía ha decidido reabrirlo. ¿Por qué? Sí, después de la solicitud y de la información recibida por parte de la Asamblea Nacional, desde la Fiscalía General del Estado se dispuso a la dirección correspondiente un control jurídico. Esto significa un análisis de los elementos que le llevaron al fiscal a tomar esta decisión. Producto de este análisis y examen, se han llegado a conclusiones y recomendaciones que básicamente engloban lo siguiente. En primer lugar, remitir las actuaciones al Consejo de la Judicatura para que sea ese organismo, como corresponde, quienes analicen las conductas tanto del juez como del fiscal que intervinieron en este proceso. Lo propio con los agentes de policía se está remitiendo a la Comandancia General de la Policía Nacional, y pensaría que lo de centro es el análisis o la conclusión a la que ha llegado la fiscal encargada de la unidad especializada en delincuencia organizada, expediente al cual fue remitido o desplazado. En este sentido, el día viernes se solicitó al juez de garantías penales de la unidad judicial de Manabí que se señale día y hora para que se realice la audiencia en la cual se expondrá la necesidad de reabrir este caso. Y es que esto no es un tema nuevo, la reapertura de los expedientes. Recordarán ustedes el caso Drup, que tiene relación con la venta de los helicópteros, ya fue archivado en su momento por el ex fiscal general Chiriboga. Sin embargo, después de recabar varios elementos, nuevos elementos que no fueron analizados en su momento, se expuso en una audiencia y se habilitó para que se reabra el tema. ¿Se archivó sin argumentos suficientes para archivarlo? Más allá que argumentos, sin el análisis suficiente, e incluso existen un par de elementos que no fueron tomados en consideración toda vez que llegaron después de la solicitud de archivo, y ese es el sustento para lo que realizará la fiscal. Y esto se da únicamente a raíz de la denuncia pública. Se da a raíz de que la Fiscalía General del Estado tiene conocimiento de la existencia de esta causa. Habían diferencias y eso es algo que se ha resaltado, diferencias entre el informe presentado y que consta ya en algunos despachos de la Asamblea Nacional y el que maneja Fiscalía en su archivo. ¿Qué tipo de diferencias hay? Inclusive se hablaba también de la cantidad de páginas del informe que circula entre los legisladores y el informe que consta en archivo de Fiscalía. ¿Por qué estas diferencias y qué tan determinantes pueden ser para...? Podríamos nosotros discutir sobre la forma del informe, más no por el fondo, porque el fondo aún reviste de reserva.
Sin embargo, lo que hemos podido nosotros llegar a establecer, por ejemplo, en la primera página, que existe un sello de presentación, una fe de presentación, con una hora en el expediente de fiscalía. Sin embargo, en el expuesto o presentado ante la Asamblea Nacional no existe esta hora de presentación. Difiere también en las impresiones de blanco y negro. Nosotros tenemos un expediente únicamente con impresiones a color, y así algunos detalles. La foliatura del expediente, lo propio, en el presentado ante la Asamblea Nacional no se encuentra foliado. Entonces, lo que nos podría llegar a determinar de dónde se originó la filtración. Hacia allá también se ha derivado una investigación, toda vez que más allá del trabajo periodístico, que es muy respetable y que nos permite llegar a conocer actos que ahora son materia de investigación, debemos siempre respetar la ley. Si la ley nos establece que una investigación es reservada, no la podemos circular de manera indiscriminada. Nos lleva sin duda a quienes estamos desde afuera sin conocer los detalles de este informe a dudar al menos del informe que está circulando por los despachos de la Asamblea. No puedo aseverar si corresponde a lo mismo que se encuentra o no, porque revelaría información de carácter reservado y no quiero cometer delitos. Pero al menos nos queda algunas dudas de lo que circula en la Asamblea Nacional. Esa es una conclusión suya. Sí, vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a regresar con la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, para hablar sobre otros casos, entre ellos también el caso Petroecuador, el caso Las Torres, referir un poco lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Volvemos en Notimundo Estelar. Seguimos en FM Mundo, en Notimundo Estelar, con la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, para hablar sobre, hemos ya abordado los casos de Encuentro, Sinohidro, León de Troya. Vamos a revisar otros temas que son también de trascendencia nacional. El caso Petroecuador, me refiero al caso Petroecuador reciente, sobre el cual hubo allanamiento en la Presidencia de la República, también en domicilios de dos directivos y un exdirectivo, un directivo y un exdirectivo de la empresa estatal de petróleos. Esta vez también se ha confirmado en estas últimas horas el allanamiento a una vivienda de María José Romo, que también es parte de unos audios que fueron publicados en su momento. ¿Hay avances de allí? Sí, estamos avanzando, y qué bueno que usted hace la precisión de uno de los casos de Petroecuador, porque son varios. Ya se llama mi siguiente pregunta, porque sí, son varios. En Petroecuador no termina la corrupción. No termina, y por sugerencia con los fiscales creo que vamos a empezar a designar, a decirlos o definirlos como primero, segundo, tercero y cuarto. Creo que estamos por el cuarto caso relacionado con actividades ilícitas al interior de la empresa Petroecuador. Efectivamente, se encuentra en fase de investigación. Estamos recabando elementos que nos permitan conocer cómo se pudo haber manejado esta otra estructura del último año. Y bueno, hacer indagaciones de carácter reservado, no obstante, bueno, es importante saber que hay avances, pero allí también se investiga qué tipo de trama, qué presunto delito. Una trama que es concurrente en este tipo de casos, la obtención de réditos económicos a cambio de realizar una actividad que por mandato legal le correspondía a los funcionarios públicos. Esta investigación, lo que sí vale la pena aclarar, es que no es nueva, sino que tiene su inicio en agosto del año 2022, y que se inició por la denuncia de un proveedor en la que se llegaba a establecer que presuntamente le estaban exigiendo dineros a cambio del pago de facturas. Sin embargo, iniciamos algunas actividades de investigación, se cortó el flujo de información, y ahora que se ha tenido más elementos es que se sigue con las investigaciones. Y esto me lleva necesariamente a pensar en el caso Las Torres, un caso del cual ya se cuenta con una sentencia en contra, entre otros, del excontralor Pablo Selim. No han cambiado las estructuras criminales en la estatal petrolera. Porque ese sería el Petroecuador número 3, y sí tenemos una sentencia condenatoria en primera instancia en la cual se llegó a establecer que 11 personas participaron en una estructura de corrupción orientada a obtener réditos económicos a cambio del pago de facturas en la estatal. Pero para poder acceder a este pago de facturas había que viabilizar este tema a través del desvanecimiento de glosas. Entonces, en la estructura del caso Las Torres, hemos encontrado que se desplegó en 3 entidades estatales: Contraloría General del Estado, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República. Entonces, el tema de la Secretaría de la Presidencia tampoco es algo nuevo. Lo cual nos lleva a pensar que hay una corrupción institucionalizada.
Nosotros investigamos hechos, tratamos de que no continúen con este tipo de prácticas, de que no se genere la impunidad, porque en el momento en que se genera impunidad damos un mal mensaje al país, a los funcionarios y a los ciudadanos. Como no pasa nada, podemos continuar con nuestras actividades ilícitas. Pero en este caso, estamos ya persiguiendo a los presuntos autores o partícipes de esta trama. Y la dinámica parece ser la misma en todos los casos, porque ya ha ocurrido en otros momentos, en el propio caso Odebrecht y en su momento también una trama similar. Pablo Celia ha dicho que el juicio es una farsa. Él, lo hemos visto en algunos medios, ha estado acá también, hemos abierto micrófonos para que diga su verdad, pero su respuesta, hay elementos que han llevado incluso ya a una sentencia. La fiscal general del Estado se mantiene en la segunda respuesta a su pregunta al inicio de esta entrevista. No voy a caer en las provocaciones de los sentenciados. Obviamente tienen el derecho a la defensa, pero el derecho a la defensa se lo tiene que desarrollar en las audiencias, en los juicios. Allá la Fiscalía General del Estado presentó 55 elementos probatorios que le permitió al tribunal llegar a establecer la existencia de esta estructura criminal. Así que la sentencia habla por sí sola. En otros de los casos, nos lleva a pensar un poco qué ha ocurrido, porque los casos de corrupción hay por decenas. Lamentablemente son por decenas en nuestro país, algunos con sentencias, y hay uno en especial, el caso Sobornos, que ya tiene sentencia ejecutoriada. Hay muchos de los sentenciados, entiendo que algunos de los sentenciados sí lograron pagar su reparación integral. La reparación integral, han cumplido la pena y otros se encuentran prófugos. Y tampoco han pagado. Y no han pagado tampoco y solo lanzan trinos. En el caso de Jorge Glass, ¿pagaron la reparación? El proceso de reparación le corresponde a la Procuraduría General del Estado, entonces bien valdría preguntarle a la Procuraduría. Entonces, la Fiscalía no va a responder a las acusaciones que están rodando por redes sociales del fiscal. La Fiscalía se dedica a trabajar, a presentar casos sólidos, técnicos y jurídicos que nos permitan avanzar al procesamiento. Esa es mi función. Esa es mi competencia por mandato constitucional y legal. En paralelo a todos estos casos, en la Asamblea Nacional sí hay algunas voces, y se ha dicho que en parte de la agenda de la Asamblea Nacional podría estar una intención de un juicio político en contra de la fiscal general. Por supuesto, habrá que preguntarle a la Asamblea Nacional cuál es la agenda más allá de los juicios políticos, también de la aprobación de leyes que se necesitan para fortalecer la institucionalidad, para luchar contra la criminalidad, y creo que es obligación del Estado dedicarse a trabajar a lo que le corresponde. No va a responder a la Asamblea de momento. No puedo, a los asambleístas que están... No puedo responder a algo que no me ha llegado oficialmente. Entonces, de llegar oficialmente, la Fiscalía técnico y jurídicamente realizará la respuesta que corresponde. Hablemos de la parte institucional, de la Fiscalía como tal. Se ha posesionado ya un presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Hay algunos pendientes que han quedado en el Consejo de la Judicatura. La propia Fiscalía ha reclamado por la designación de fiscales, por evaluación también. ¿Ya hay algún avance con la nueva dirección del Consejo de la Judicatura? Entendemos que el nuevo presidente se encuentra poniéndose al tanto de los temas que manejan el Consejo de la Judicatura, y aspiramos trabajar de manera coordinada en los casos que involucran a las dos instituciones. Y de manera, por supuesto, coordinada, pero siempre respetando la autonomía. ¿Cuáles son las demandas que tiene la Fiscalía principales? Más allá de que demandas, son necesidades que deben estar claramente planteadas a través de los proyectos que el Consejo de la Judicatura está en conocimiento. Por ejemplo, tenemos un déficit de 530 fiscales, pero no se trata únicamente de la designación de ese personal, porque un fiscal necesita un equipo que le acompañe, un secretario, un asistente, por lo menos. Eso significa, en números más o menos, 1.500 personas que deberían sumarse a la capacidad operativa de la Fiscalía, además de inmuebles, capacidad tecnológica. Entonces es un reto muy grande que tiene, no ahora únicamente la Fiscalía, sino la justicia como tal, de responder a las necesidades, con personal capacitado, técnico, y además con los recursos necesarios y suficientes para realizar las investigaciones. Muchas veces la Fiscalía y en su momento también la policía han elevado su queja por lo que ocurre
ya en la justicia con los jueces, liberando a muchos de los, en algunos casos sentenciados, en algunos casos gente que está procesada. ¿Qué sensación le deja de lo que ocurre hoy por hoy con la justicia? Sí, esta sensación que no solamente es el sentir de la fiscal general, sino en muchas ocasiones de los fiscales que llevan adelante las causas y que no ven una respuesta adecuada en los operadores de justicia. Esperamos que con la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura logren avanzar en los procesos de investigación y sanción de aquellas personas que no adecúan su conducta a lo que establece el mandato legal y constitucional. Ejercer la justicia, no torcerla, no virarla. Pero hay preocupación por lo que ocurre con los jueces. Por supuesto, la preocupación es a diario cada vez que nosotros nos encontramos con estas respuestas, pero también de aquellos casos negativos hay otros positivos en los cuales la Fiscalía sí obtiene la respuesta que la ciudadanía está demandando. A diario estamos obteniendo sentencias condenatorias por delitos graves, que no solamente tienen que ver con estos temas de connotación o mediáticos, se podría decir, sino con aquellos problemas que realmente le interesan a la ciudadanía, a las personas que no están involucradas en temas políticos, pero que necesitan y que acuden a la Fiscalía y que se obtiene las sentencias. Entonces también la respuesta se la va dando desde los jueces. ¿Tienen algún... La gente demanda principalmente, por ejemplo, por el tema de inseguridad, y allí tiene un papel importante también la Fiscalía. La Fiscalía adelanta investigaciones relacionadas con el crimen organizado, pero no tiene que ser un trabajo aislado, sino en conjunto con la policía, la Fiscalía y también la función judicial que dé la respuesta cuando se presentan estos casos. ¿Se ha instalado el narcotráfico en el Ecuador? No se puede hablar desde un punto de vista social o político. La Fiscalía puede hablar en lo técnico jurídico. Podríamos analizar quizá en otra invitación cuántas sentencias hemos obtenido para temas relacionados con el narcotráfico, cuántas sentencias hemos obtenido en temas relacionados con crimen organizado y lo propio, o cuántos casos se han iniciado y no hemos obtenido la respuesta adecuada. Además, cuántas personas han sido liberadas antes de que cumplan la sentencia establecida por los jueces. Doctora Salazar, gracias por haber estado con nosotros. Hemos abordado algunos de los casos, el caso Encuentro, León de Troya, Sinohidro, entre otros. Es importante también que la gente conozca el contexto de estos casos, importante también que se dé a conocer el trabajo de Fiscalía y las respuestas también, porque hemos tenido también a quienes son parte de los procesos en los medios de comunicación, acá en FM Mundo concretamente, y esta vez hemos también tenido la voz de la Fiscal General. Sí, y entiendo que este caso Sinohidro también ya se sumarán varias voces, pero lo que la ciudadanía debe tomar en cuenta es que están procesados aquellos que recibieron a través de transferencias o de cheques los fondos provenientes de Sinohidro. En eso confluye el caso, 76 millones que se repartieron entre 37 amigos, dinero que debería estar en el bolsillo de los ecuatorianos. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Ha sido la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, hablando sobre algunos de los casos. El más reciente que ha sido público, digamos, el caso Sinohidro, donde ya se espera hasta el momento, está confirmada la audiencia de formulación de cargos para este jueves 2 de marzo. La defensa de Lenín Moreno ha pedido el diferimiento, no se ha confirmado todavía el diferimiento de esta audiencia. Habrá que ver qué ocurre en las próximas horas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.